Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vi a una sombra. El vestido coral caía justo por debajo de las rodillas, con un movimiento ligero que me hacía sentir, ¿cómo decirlo? Viva. Me lo había comprado exclusivamente para este viaje, colgado durante semanas en el armario con su etiqueta intacta, esperando este día como si también él necesitara una segunda oportunidad. Me pinté las uñas esa mañana con un tono similar, algo que no hacía desde los años en que Gael era pequeño y aún me pedía que lo esperara fuera del colegio. Cada gesto era un rito. Planché el vestido 2 veces, empaqué con cuidado los pequeños regalos que había comprado para cada uno, unos bombones artesanos para Gael, una bufanda de lino para Olaya, un avión de madera para mi nieto Nico, y bajé la maleta turquesa del altillo, la misma que usé en mi último viaje con Esteban. Había algo en el aire. Como si el reloj hubiera empezado a girar de nuevo después de años de detenerse. Marcaba el calendario con un círculo rojo alrededor de la fecha y le dibujé una carita sonriente. No lo hacía desde los cumpleaños de Gael, cuando aún me dejaba decorar su pastel con velitas en forma de dinosaurio. En la cena con mi vecina Florencia, no pude evitar decirlo en voz alta, esta vez me están incluyendo. Es real, Flor. Ella masticaba su pan con calma, sin mirar directamente. Solo asintió. Supongo que ella ya había visto las grietas que yo me negaba a aceptar, los silencios incómodos de Olaya, las miradas fugaces cada vez que proponía algo, los mensajes que nunca recibía cuando se organizaban comidas familiares. Pero yo prefería pensar que todo estaba cambiando. Esa mañana, al salir rumbo al aeropuerto, el vestido ondeaba con cada paso como una promesa. Todo en mí gritaba que esta vez sería distinto, que por fin volvería a pertenecer. Llegué al aeropuerto con 2 horas de antelación, como siempre le gustaba a Gael. Mejor temprano que apurado, solía decir cuando era niño, aferrado a mi mano antes de cada excursión escolar. Esa frase resonaba en mi mente mientras cruzaba las puertas de vidrio, con el vestido coral ondeando suavemente a cada paso. La terminal olía a café recalentado y perfume caro, y por un instante, sentí que todo estaba bien. Los vi cerca de un kiosco, Gael, Olaya y el pequeño Nico. Saludé con la mano, sonriendo. Gael no devolvió el gesto. En su lugar, se apartó del grupo y caminó hacia mí con el rostro inexpresivo, como si cada emoción hubiese sido cuidadosamente escondida. No frío. Solo, sellado. Mamá, dijo en voz baja, sin mirarme directamente, ya no estás en la lista. Al principio creí que era un malentendido. Me reí suavemente, nerviosa, señalando el itinerario que él mismo me había enviado por correo. ¿Cómo que no? Lo tengo aquí. Tú me lo mandaste, Gael. Te saqué, respondió, ajustando la correa de su equipaje de mano. No había suficiente espacio. Sentí el estómago caer. Antes de que pudiera reaccionar, Olaya se acercó desde atrás, con gafas de sol y los labios apretados. Leire viene en tu lugar, dijo sin rodeos, señalando con la cabeza a una mujer alta y delgada que reía con un grupo de amigos. Está pasando por un momento difícil. Un divorcio. Pensé que era un viaje familiar. Olaya se encogió de hombros. Los planes cambiaron. Gael no me miraba. Mantenía la vista fija en el suelo, como si las baldosas fueran más fáciles de enfrentar que mis ojos. Pensamos que podrías quedarte a cuidar la casa, regar las plantas. Siempre te han gustado tus rutinas. Mi pase de abordar seguía en la mano, como un recuerdo tonto de una historia que ya no era mía. Olaya añadió, casi como un consuelo. De todos modos, estarás más cómoda en casa. Se dieron la vuelta. Así. Sin más. Nico miró hacia atrás una vez, inseguro. Leire le tomó la mano. Me quedé ahí, rodeada de desconocidos que arrastraban maletas y seguían con sus vidas. No los seguí. No lloré. No dije una palabra. Solo caminé hacia las ventanas, donde los aviones despegaban hacia un cielo que, otra vez, no era para mí. La casa olía a encierro y a limones viejos cuando abrí la puerta. No encendí la luz. Dejé la maleta justo donde la había dejado esa mañana, junto al aparador de la entrada, con las cintas aún intactas, como si el viaje pudiera retomarse con solo girar la cerradura adecuada. Me senté en el suelo, al lado de ella, y puse una mano sobre el cierre. No lo abrí. No tenía sentido. Todo estaba perfectamente doblado, los vestidos, los regalos, los zapatos cómodos para caminar por las islas.
hasta el libro de tapa blanda que había reservado para la playa. No lloré de inmediato. Me quedé ahí, inmóvil, durante minutos, tal vez una hora, escuchando cómo el silencio se acomodaba a mi lado como un animal doméstico. Y entonces llegó. No como una lágrima elegante de película, sino como un desgarro. Lloré con el cuerpo entero, sin pausa, sin sonido al principio, solo respiraciones rotas que no necesitaban testigos. No limpié mi rostro. Ya no había nadie para quien fingir. Mientras el llanto me vaciaba por dentro, algo más se abría. Recordé todas las veces en que me hicieron sentir como un objeto decorativo, las cenas en las que nadie me dirigía la palabra, las reuniones familiares donde mi opinión se perdía en medio de otras más jóvenes, más escuchadas. Las miradas entrecerradas de Olaya cada vez que ofrecía ayudar, como si mi presencia fuera siempre demasiado. Pensé en cómo me fui convenciendo de que eso era normal. Que ser madre significaba hacerse pequeña. Que si era paciente, si sonreía suficiente, si decía, sí, las veces correctas, me volverían a ver. Pero esta vez no era como antes. Esta vez no era un olvido o un malentendido. Fue una decisión. Me sacaron. Me reemplazaron. Me dejaron fuera como si nunca hubiera importado. Y por primera vez, supe que no era yo la que estaba rota. Me puse de pie. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí en silencio, mirando el reflejo borroso de mi cara en la ventana. No podía seguir sentada. Necesitaba moverme. Hacer algo. Lo que fuera. Abrí el armario del pasillo buscando algo que no sabía nombrar. Una distracción, una tarea, cualquier cosa que evitara el vacío del salón. Empujé abrigos viejos, cajas con adornos de Navidad, unas botas de lluvia que ya no usaba. Mi mano tocó algo frío y metálico al fondo. La caja fuerte. Esteban siempre la había tenido ahí. Solo papeles viejos, decía, como si eso bastara. Nunca pregunté. El matrimonio también te enseña qué puertas no abrir. Pero esa noche, con el rostro aún húmedo y la garganta aún viva del grito que no salió, abrí el cajón de trastos en la cocina. La llave estaba ahí, entre llaveros sueltos y pilas usadas, como si me hubiese estado esperando. El clic del candado fue casi imperceptible. Dentro, papeles amarillentos, escrituras, contratos, una foto de Esteban con uniforme de piloto que nunca había visto. Y encima de todo, un sobre blanco, mi nombre escrito en su letra firme. Para Calista. Solo si estás sola. Me senté. Las manos me temblaban al romper el sello. Querida mía. Si estás leyendo esto, algo ha salido mal. Tal vez me fui. Tal vez olvidaron lo que vales. De cualquier manera, estás sola, y es hora de que recuerdes quién eres. La compañía de vuelos charter que fundé hace 20 años, Alicio Norte, es legalmente tuya. Siempre fue tuya. La mantuve en secreto para que no cargaras con ella, pero siempre supe que un día necesitarías tus alas. Aquí están. Vuela, Cal. No dejes que te aten al suelo. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras me calaran. Esteban no había vendido esa pequeña empresa como pensé. La había hecho crecer. La había protegido. Me la había guardado. Revisé los documentos. Mi nombre estaba allí, en tinta azul, no como heredera, sino como propietaria mayoritaria. 51%. Más que suficiente. Miré la maleta aún junto a la puerta. Me habían quitado el asiento. Me reemplazaron por una desconocida. Me pidieron que me quedara en casa. Pero el avión en el que iban, si todo esto era cierto, ese cielo me pertenecía. Me levanté despacio y llevé el sobre al escritorio. Tecleé con cuidado un nombre que no pensaba desde hacía años. Tecleé lentamente, Marcial Vázquez. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz cálida, intacta por los años, contestara. Calista Muñiz, dijo sin que yo me presentara. Esteban me dijo que un día llamarías. Tuve que tragar saliva antes de responder. Le conté lo esencial, con pausas y dudas, pero él no interrumpió. Cuando terminé, solo dijo. Todo es cierto. Tienes el 51% de Alicio Norte. Hemos mantenido la estructura operativa y los derechos legales, esperando este momento. En menos de 2 horas, estaba en videollamada con Anselmo Carranza, el actual director general.
Su rostro pulcro y su tono directo no ocultaban el respeto. Señora Muñiz, dijo con una leve inclinación de cabeza, lo que su esposo construyó fue sólido. Lo que protegió para usted, excepcional. Su firma es lo único que faltaba. Me explicó dividendos, poderes de decisión, reestructuraciones recientes. Yo asentía en silencio, comprendiendo que mientras yo regaba plantas y ponía la mesa en Navidad sin ser invitada, algo mucho más grande me estaba esperando. Por cierto, añadió, su hijo figura como pasajero en uno de nuestros vuelos privados este fin de semana. Vuelo 927 a Tenerife. Mi pulso se detuvo un instante. ¿Podría enviarme el manifiesto? Llegó 10 minutos después. Al abrirlo, vi mi nombre, tachado. Y al lado, el de Leire. Respiré hondo. Luego escribí un mensaje simple al asistente de operaciones. Por favor, reinstalen a Calista Muñiz en el vuelo 927. Clase ejecutiva. Asiento, el que se vea. Sin anuncio. Sin aviso. Solo que me vean. No dije quién era Leire. No expliqué por qué quería estar ahí. No usé el título de madre ni el de viuda. Ya no era necesario. Reservé mi lugar en ese vuelo. Misma hora. Mismo destino. Pero esta vez, en mis propios términos. Cerré la laptop, me levanté despacio y abrí el armario donde el vestido coral aún colgaba, intacto, como si supiera que su momento no había pasado. Llegué a la terminal privada justo a tiempo, sin prisas esta vez. Mostré mi identificación en recepción y, por un instante, los ojos de la mujer que la recibió se abrieron, como si no esperara ver ese nombre impreso con tanta nitidez. Señora Muñiz, dijo, poniéndose de pie de inmediato. Un supervisor la atenderá en un momento. Apareció un hombre de traje oscuro que me ofreció té, una sala privada y acceso por una entrada lateral. No era lujo, era deferencia. Esa clase de respeto que no pide permiso ni explica, solo se ofrece con calma. Mientras caminábamos por el pasillo de embarque, escuché a una azafata decir en voz baja. Protocolo de socia. No respondí. No lo necesitaba. Subí al avión con pasos firmes, sintiendo como cada centímetro del espacio parecía estirarse a mi alrededor, como si reconociera algo que yo apenas empezaba a aceptar. Pasé por primera clase sin buscarlos, pero los vi. O más bien, los sentí. Olaya sostenía un vaso con pajita a medio camino de sus labios. Se congeló, como si el tiempo la hubiese traicionado. Gael se giró justo cuando pasé a su lado. Sus ojos no sabían si mirar o apartarse. Confusión primero. Luego, algo parecido al miedo. No dije nada. Solo asentí con la cabeza, en silencio. Me deslicé en mi asiento, 3D, pasillo, clase ejecutiva, donde ya me esperaba una toalla caliente y un vaso con agua mineral. Sabían exactamente cuál. Minutos después, el intercomunicador se encendió. Damas y caballeros, dijo el capitán con voz clara, queremos tomar un momento para dar la bienvenida a una invitada muy especial. Nos acompaña hoy la señora Calista Muñiz, socia principal de Alicio Norte. Hubo un murmullo breve. Un par de aplausos tímidos. Yo no me moví. No lo necesitaba. No buscaba protagonismo. Solo estaba ahí. Sentada. Presente. Nadie vino a hablarme durante el vuelo. Ni Olaya. Ni Gael. Los vi mirarme de reojo. Susurrar. Fingir dormir. Y los dejé. Que lo procesaran como quisieran. No se trataba de humillarlos. No se trataba de revancha. Se trataba de ocupar el lugar que, durante tanto tiempo, creí que no me pertenecía. De estar sentada en un espacio que no tuve que pedir. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Me sentí exacta. Completa. Justa. El sol de Tenerife caía con fuerza cuando bajamos del avión. Me coloqué las gafas de sol y respiré hondo. La brisa salada y cálida me llenó los pulmones como si empujara hacia afuera todo lo que ya no necesitaba cargar. Olaya estaba justo después de la puerta de desembarque. Los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Me bloqueó el paso con el cuerpo, aunque su voz no sonó desafiante, sino contenida. ¿Podrías habérnoslo dicho? No era una pregunta real. No del todo una queja.
más bien una forma de cubrir su incomodidad con palabras. La miré fijamente. Ustedes podrían haberme respetado. No hubo sorpresa en sus ojos. Solo una especie de reconocimiento tardío. Como si hubiera entendido, al fin, que esto no era un giro inesperado, sino el resultado inevitable de años de pequeñas heridas. Gael apareció a su lado, el rostro apagado, la postura de alguien que no sabe por dónde empezar. Mamá, escucha. No fue personal. Leire solo necesitaba un descanso. Está pasando por un divorcio. Pensamos que... Pensaron que yo era desechable, interrumpí con suavidad. Mi voz no tembló. No lo dije con rabia, sino con una certeza tan limpia que dolía más que cualquier reproche. Me pidieron que regara sus plantas. Gael bajó la vista. Su boca se abrió como para decir algo, pero no encontró palabras. Un mechón de su cabello se movió con el viento, como si también él quisiera desaparecer. No esperé una respuesta. Un coche negro esperaba a un lado del edificio principal, discreto pero impecable. El logo de Alisio Norte brillaba en la puerta trasera, sutil pero inconfundible. El conductor me saludó con una inclinación de cabeza, tomó mi maleta y la colocó en el maletero con cuidado. Me deslicé en el asiento trasero sin mirar atrás. No hacía falta. El trayecto hasta el resort fue breve. Afuera, el paisaje volcánico pasaba como una cinta que alguien había puesto en reproducción lenta. Me quedé mirando sin pensar demasiado, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras ya no podían. La suite tenía vista directa al mar. Desde el balcón, las olas parecían doblarse una sobre otra como páginas suaves, sin urgencia. Apoyé los codos en la barandilla y dejé que la brisa me recogiera el cabello. No pensaba en Gael, ni en Olaya, ni siquiera en Leire. No era olvido. Era descanso. Esa misma tarde, me reuní con el equipo de dirección de Alisio Norte. Nos sentamos en una sala de reuniones minimalista, llena de luz natural. Anselmo guiaba la conversación con respeto y claridad, sin una sola palabra de más. Me presentaron los balances del trimestre, rutas futuras, posibles alianzas. Yo escuchaba con atención. Hacía preguntas. Tomaba notas. Anotaba cifras como si siempre hubiese estado ahí. Cuando llegó el momento de firmar, lo hice sin temblar. Había estado toda mi vida firmando papeles para otros, autorizaciones escolares, cartas de banco, notas de supermercado, pero esta vez llevaba mi nombre impreso en la parte superior, no al margen. Antes de terminar, levanté la vista. Quiero proponer algo, dije. Un fondo de becas. Para mujeres mayores de 60 que quieran trabajar en aviación o turismo. No para que sobrevivan. Para que empiecen de nuevo. El equipo intercambió miradas, sorprendidos al principio, pero luego Anselmo asintió, casi sonriendo. Eso no lo tenemos. Y hace falta. Al salir de la reunión, marqué un número que no llamaba desde hacía años. Endora contestó al primer timbre. Ya era hora, dijo sin saludar. Empezaba a pensar que te habían enterrado bajo las begonias de Gael. Me reí. De verdad. De forma limpia y plena. No vuelvo a regar las plantas de nadie, le dije. ¿Aún tienes aquella maleta roja? Siempre lista. Prepara café. Te paso a buscar el martes. Hablamos media hora planeando destinos sin filtros, Florencia, Lisboa, Kioto. No para mostrarnos al mundo. Solo para vernos entre nosotras. Para recordarnos que aún podíamos empezar cosas sin permiso. Al colgar, volví al balcón. El mar seguía ahí, sin saber de mí, sin necesitar saberlo. Me senté con una libreta en el regazo y una pluma en la mano. No para planear. Para recordar. Para guardar lo que nunca nadie me pidió que escribiera. 6 meses después, recibí un mensaje de Gael. ¿Cenamos esta semana? Solo tú y yo. No respondí enseguida. Lo pensé durante días, sin rabia, sin prisa. Al final acepté, no por cerrar un ciclo, ese ya lo había cerrado yo sola, sino por curiosidad. Quería ver en quién creía el que me había convertido. Nos encontramos en un restaurante moderno, todo luz tenue y mesas de madera clara. Él ya estaba ahí, sentado recto, con una copa de vino casi intacta. Se levantó torpemente al verme, como si no supiera si debía saludarme con 2 besos,
con un abrazo o con la distancia que él mismo había sembrado. «Te ves bien, mamá», dijo. Asentí y me senté. No lo invité a hablar. Lo hizo igual. Vacilante, tropezando con las palabras como si estuviera leyendo un discurso escrito por alguien más. «No quise hacerte daño. Fue un error. Lo del viaje. Leire, todo pasó rápido». Olaya dijo, «Ya sabes cómo es ella». Pensamos que... No lo interrumpí. Lo dejé vaciarse. Cuando por fin se calló, agarró su copa pero no bebió. «Siempre serás mi madre», añadió, como si eso bastara. Lo miré a los ojos. «Sí. Siempre seré tu madre. Pero ya no tu sirvienta emocional». El camarero dejó la cuenta entre los dos. Gael dudó, buscando su cartera. Yo la tomé primero. «Ya he pagado suficiente», dije, con voz suave. No hubo pelea. Ni llanto. Solo la claridad que llega cuando uno deja de mendigar explicaciones. Al salir, la noche estaba húmeda y fresca. Me dio un abrazo breve. Lo dejé hacerlo. Luego me separé con tranquilidad, bajé un par de escalones y me dirigí hacia el coche que ya esperaba al otro lado de la acera. El conductor me abrió la puerta con una sonrisa discreta. Al sentarme, vi a Gael desde la ventanilla. Seguía ahí parado, como si por primera vez no supiera exactamente quién era yo. El asiento 1A me esperaba con una taza de porcelana ya servida y el aroma suave de manzanilla envolviendo el aire. La auxiliar de vuelo me saludó por mi nombre antes siquiera de sentarme. «Bienvenida a bordo, señora Muñiz. Hemos preparado lo de siempre». Asentí con una sonrisa que no necesitaba disimular nada. No era un gesto social, era gratitud tranquila. Saqué mi cuaderno del bolso, el mismo que compré después de Kioto, cuando Endora y yo prometimos no volver a pedir disculpas por ocupar espacio. Abrí la primera página en blanco y escribí. Mi hijo intentó achicarme. Pero en cambio, me crecieron alas. No había enojo en la tinta. Solo verdad. Durante años, había esperado que alguien más confirmara mi valor. Que me dieran permiso, lugar, voz. Y al final, lo único que necesitaba era decidir que ya no iba a pedirlo. La auxiliar me ofreció una manta ligera y ajustó suavemente la lámpara de lectura. Al otro lado del pasillo, una pareja mayor discutía en voz baja sobre qué película ver. Me sorprendí sonriendo. Ya no pensaba en Gael. Ni en Olaya. Ni en las sillas que me negaron en tantas mesas familiares. Pensaba en mí. En cómo había recuperado el timón de una vida que siempre me perteneció, aunque otros la quisieran redirigir. No tenía un destino exacto esta vez. Florencia era solo el primer paso. Lo demás era aire abierto. Cerré el cuaderno y lo apoyé en mi regazo. Afuera, el sol atravesaba las nubes como si también ellas se abrieran para dejarme pasar. Me recosté en el asiento y dejé que el zumbido de los motores me envolviera, no como ruido, sino como canción propia. Ya no buscaba ser vista. Ahora, simplemente, volaba.